Hola, buenas noches. Dios te bendiga. Gusto saludarte. Y qué bueno encontrarnos nuevamente acá en este tiempo para poder compartir la palabra de Dios contigo. Eh, César Fernández te saluda en esta noche, esperando que hayas tenido un día tranquilo. Bueno, siguiendo las recomendaciones del gobierno para estar en cuarentena. Pero ahora, déjame compartir contigo un tema muy importante que se llama los dos caminos. Y es un tema muy, tal vez un poco intrigante, pero vamos a aprender de qué se trata dos caminos. Y antes de seguir, déjame agradecerte por tu tiempo que te tomas para poder estar conmigo compartiendo este momento a través de Facebook Live por la red de hombres cristianos de la Misión Cristiana Esmirna del Perú. Entonces, vamos haciendo una oración para que podamos comenzar este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias y la gloria y la honra te damos por el tiempo, por tu amor y tu paz. Gracias, Señor. Padre, te pedimos esta hora que tú nos ayudes a compartir tu palabra conforme a tu voluntad y que para que todos podamos comprender y podamos ser ministrados de acuerdo a lo que tú deseas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar este segundo módulo ya que empezamos a partir de hoy día. Es el ABC evangelístico y netamente son temas evangelísticos que vamos a tocar, pero muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, quiero empezar con el tema los dos caminos. ¿Cuál camino? Siempre hemos escuchado que hay un camino ancho, un camino angosto, y vamos a saber a qué se refiere ese camino ancho y a qué se refiere el camino angosto. Y el mismo Señor Jesucristo dijo claramente que existían dos caminos diferentes, distintos, con un destino totalmente diferente el uno del otro y eternos encima. No es que un tiempo, sino son eternos. Jesús dijo que hay dos caminos con dos destinos muy distintos y eternos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cuáles son esos dos caminos? Vamos a conocer. Acompáñame. Vayamos todos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 14. Cuando lo tiene, vamos a leerlo y compartir porque esto es muy importante. Es muy importante conocer esto para saber qué es lo que Dios nos está tratando de decir en su palabra. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros y quiere darnos un futuro, un destino grande y maravilloso para cada uno de nosotros. Dice Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta. Mira, ya vamos, se va diferenciando. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mira, que lleva a la perdición, dice. Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos? Muchos, dice. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Aquí está la diferencia. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Dice, y pocos son los que la hallan. Aquí hay dos caminos totalmente diferentes que está hablando Dios, Jesús. Y nos dice que son dos caminos distintos con dos destinos eternos, totalmente diferenciados uno del otro. Uno es un camino ancho, uno y otro es un camino angosto. Dice que por el camino ancho muchas personas van. Por el camino angosto pocas personas lo hallan. Por el camino ancho su fin, dice, es la perdición. Y cuando la Biblia habla sobre la perdición, no está hablando de que hoy me pierdo y mañana nuevamente me levanto, ¿no? No, está hablando de la perdición eterna.
de la eterna separación entre Dios y el hombre. Está hablando de que su fin es el infierno eternamente. Pero el camino angosto dice que es un camino estrecho, que pocos lo hallan, y su fin es la vida. Dice acá, claramente, dice, y angosto el camino que lleva a la vida. ¿A dónde lleva el camino angosto? A la vida eterna, a la vida, a encontrarnos con Dios, a vivir un día con Dios y verle a Él cara a cara. Y a no estar en este plan de que hablamos de Dios, sino que ese día lo veremos tal como es Él, le conoceremos y estaremos con Él, viviremos con Él. Eso es la gran diferencia de estos dos caminos. Un camino ancho que mucha gente va por ahí, dice, y su fin es y lleva a la perdición. La perdición, estamos hablando de la eterna separación entre Dios y el hombre, que viene a ser el castigo eterno, el infierno. Nadie quiere ir allá, nadie quiere ir allá, todos queremos el cielo. El camino angosto, pocos lo encuentran, pero lleva a la vida. Y esa vida está hablando de la vida eterna, pero con Dios, ya en el cielo, en el cielo. Como decía, nadie quiere el infierno, todos queremos ir al cielo, es verdad. Pero aquí vamos a conocer un poquito más en cuál de los caminos estamos nosotros transitando. Entonces, ¿en cuál camino está la mayoría de la persona? La Biblia dice que por el camino ancho muchos van por ahí, por el camino angosto pocos lo encuentran. Entonces, la pregunta, ¿en cuál camino está la mayoría de las personas? Entonces, según la Biblia, nos da a entender y nos dice que muchos son los que van por el camino ancho. ¿Dónde pasarán la eternidad? El camino ancho lleva a la perdición. Y vamos profundizando un poquito más. Dice, ¿dónde pasarán la eternidad? Conforme a Mateo 7, 21, 23. Si podemos ir a Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 7, 21, 23? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mira, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor Jesús aquí. ¿Quién habla esto? El Señor Jesús en Mateo 7, 21, 23. Entonces, hay mucha gente que dice, muchos me dirán en aquel día, ahí está, de esa gente que estoy queriendo hablar. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, está hablando de gente que un día ha estado en la iglesia, ha tenido relación con Dios. Dice, Señor, pero dice, no profetizamos en tu nombre, o sea, no hablamos a la gente en tu nombre acerca de ti. Y en tu nombre nosotros hemos echado muchos demonios, dice. Mira, y en tu nombre hicimos milagros, también le dice. Entonces, versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Wow, esto sí es tremendo. Esto sí es muy tremendo, como que el mismo Jesús de Nazaret, el mismo Dios, el mismo Jesucristo, Dios eterno, ¿cómo Él puede decir, nunca los he conocido? Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué no puede decir, apártense de mí, nunca te he conocido, hacedor de maldad? Dice, hacedor de maldad. Pero en el versículo 22 vemos que los hombres le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Mira, no hablamos acerca de ti a la gente. En tu nombre hemos echado fuera demonios.
En tu nombre hemos hecho milagros. Muchos van a decir eso. Pero qué triste va a ser la sorpresa cuando el mismo Jesús dice, yo no les conozco a ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué es que dice eso el Señor? ¿Por qué va a decir eso? Aquí hay algo muy importante que entender, que habremos estado en la iglesia, habremos hecho muchas cosas buenas en la iglesia, pero no continuamos y nos hemos apartado del Señor y comenzamos a caer nuevamente en cosas que a Dios no le agradaban. Entonces, ¿quiénes no entrarán en el reino de los cielos? ¿Dónde pasarán entonces la eternidad? Según Mateo 7:13, dice que el camino ancho lleva a la perdición, eterna separación entre Dios y el hombre. Nunca, nunca podremos estar con Dios así. Eh, entonces, qué raro. Todavía no estamos muy claros tal vez. Pero para saber quiénes irán al cielo, ¿quiénes irán al cielo? Aquellas personas que según Mateo capítulo 7 versículo 14 dice que el camino ancho, el camino angosto, pocas personas lo encuentran y ese camino lleva la vida. Entonces, para saber quiénes irán al cielo, aquellos que, aquellos que están en el camino estrecho o angosto, primero vamos a saber quiénes no son cristianos. Primero vamos a saber quiénes no son cristianos y esto va a ser una radiografía espiritual porque es un punto donde nosotros nos vamos a identificar con lo cual nosotros, con las cosas que nosotros hacíamos antes, participábamos de estas cosas y nos gustaba, nos gozábamos, nos deleitábamos en estas cosas que vamos a leer ahorita. Pero ahora, ese tiempo, nosotros caminábamos por el camino ancho, estábamos apartados de Dios, pero ahora caminamos por el camino angosto, estamos en el camino angosto. Entonces, vamos averiguando por qué o quiénes van por el camino ancho, cuáles son esas características de las personas que van por el camino ancho. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10 dice claramente, vamos leyendo. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10. Necesitamos que trabajes con tu Biblia. Ahí está. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? No debes errar, dice, ni los fornicarios. Wow, empieza de frente con esta palabra potente y tal vez para unos ofensivo, pero la palabra de Dios es clara, es precisa, concisa y directa. Entonces Dios, cuando trata acerca del pecado, Dios es directo, Dios no negocia, Dios dice cuál es nuestro problema, nos hace entender cuál es nuestro problema y también nos da una solución. Dios no nos deja con el problema en la mano, sino que nos da una solución para que nosotros podamos decidir qué hacer. Entonces, no debes errar ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Fornicación viene a ser, o fornicarios vienen a ser aquellas personas que practican las relaciones sexuales con hombre y mujer prematrimoniales, o sea, antes del matrimonio, ¿no? Ni los idólatras, aquellos que idolatran a alguna persona, algún objeto, alguna cosa.
idólatra es aquel que pone en el primer lugar en su vida antes que a Dios. Eh, Aquel que pone en un lugar muy especial en su vida, que merece tanto respeto y equivalente a adoración, y ese lugar no lo ocupa Dios. Puede ser el trabajo, puede ser un deporte, puede ser una persona, puede ser un familiar, o puede ser algo que a ti te gusta, que dirás, hoy día es mi día para hacer esto y nadie me toca ese día, por ejemplo, ¿no? Pero si tú te das cuenta, Dios dijo en su primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros aquellos que estando casados, personas que son casadas, sin embargo, tienen relaciones extramatrimoniales con otras personas. Ni los afeminados. Afeminados son aquellas personas que tienen gestos, ademanes y actitudes propias de una mujer. Esos son los afeminados, aquellos que tienen actitudes, gestos o ademanes que son propios de una mujer. Ni los que se echan con varones. Bueno, los que se echan con varón, los que tienen relaciones sexuales entre varones, está hablando de eso. Ni los ladrones, sabemos quiénes son los ladrones, aquellos que cuando uno roba algo. Ni los ávaros, ¿no? Aquellos que aman su dinero, aman sus cosas, aman sus propiedades sobre cualquier otra cosa, más que nada. Ni los borrachos, bueno, sabes que los borrachos, bueno, aquellos que aman el alcohol, la cerveza, aguardiente, whisky, lo que queramos llamarlo, ¿no? Ni los maldicientes. Maldicientes son aquellas personas que hablan mal de alguien, dicen mal. Maldecir es decir mal las cosas. Bendecir es decir bien las cosas. Es lo antónimo. Maldecir es decir hablar mal de alguien. Ni los estafadores, aquellos que nos engañan, pues, ¿no? Aquellos que nos dicen tal producto es esto, ellos buscan sacar una ganancia a expensas de alguien, ¿no? Eso es un estafador que nos engaña por un producto que no sirve para nada. Dice, ni estas personas heredarán el reino de Dios. O sea, estas personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia de estas personas con nosotros hoy en día? Que nosotros no practicamos eso, lo que dice aquí la Biblia, que antes sí lo hacíamos. Antes sí practicábamos lo que habla aquí la Biblia, ¿no? Antes hacíamos estas cosas en oculto, en la oscuridad, donde nadie nos miraba. Buscábamos siempre la oscuridad para que no nos vean las cosas que hacíamos en secreto. ¿Con quién? Con hombre, con mujer, o qué cosa lo que hacíamos, pero que hoy en día nos da mucha vergüenza hablar sobre esas cosas, pero que hemos reconocido que sí cometíamos estas cosas, pero hoy en día ya no lo practicamos. Eso es la diferencia. Dice Efesios capítulo 5, versículo 5 al 7. Vayamos por ahí. ¿Quiénes no entrarán o quienes no son cristianos, ¿no? O quienes no entrarán en reino de los cielos. Efesios capítulo 5, versículo 5 al 7. ¿Qué dice el Señor? Dice, porque debes saber esto, dice, que ningún fornicario, nuevamente habla, o sea, incide el Señor en eso porque para él es claro que los que practican las relaciones sexuales prematrimoniales no es de su agrado. ¿Por qué? Porque Dios ha creado el matrimonio para que la relación sexual se realice dentro. ¿Y por qué? Porque Dios bendice esa relación en el matrimonio. Dios bendice esa relación sexual dentro del matrimonio, ¿no?
y eso es lo que a Dios le agrada, es lo que dice su palabra, ¿no? Por él, Dios ha creado el matrimonio, Él ha instituido el matrimonio, incluso él fue el que dirigió el primer matrimonio en el mundo, cuando él hizo o desarrolló el matrimonio de Adán y Eva, porque dijo, los bendijo en el jardín del Edén. Y él les dijo claramente, multiplíquense. Y para que tú te multipliques, tú necesitas tener relaciones sexuales. Entonces él bendijo esa relación sexual de Adán y Eva en su matrimonio. Entonces, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, ¿qué es un inmundo? Un inmundo o es un impuro, es aquel que utiliza un lenguaje lleno de insultos, palabras malsanas, es un grosero, por ejemplo, eso es un inmundo. O avaro que hemos visto, o idólatra, aquel que ama algo más que a Dios. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, estas personas que practican estas cosas no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que ninguno de estas personas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero me estás echando la culpa de algo, me estás diciendo que yo soy esto, yo practico esto, déjame decirte que yo lo hacía antes. Yo también lo hacía, yo también me veo identificado en esto porque yo era parte de esto. Hasta que conocí la palabra de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Miren, por practicar estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La pregunta es, ¿tú quieres ser un hijo de desobediencia o quieres ser un hijo de obediencia? Cuando hablamos hijos de obediencia, estamos hablando que tú vienes a ser hijo de Dios. ¿Cuándo vienes a ser un hijo de Dios? San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos aquellos que creen en su nombre, que le recibieron, no solamente que creen en su nombre, sino que le recibieron, que le aceptaron en su vida como su Señor y Salvador personal. Él les dio la potestad de ser hechos hijos. Recién ahí tú pasas a ser hijo de Dios. Entonces vienes a ser hijo de la obediencia. Antes éramos hijos de desobediencia porque cometíamos estas cosas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Cuando una persona se molesta con otra, cuando hace lo que no debe, cuando un padre se molesta con sus hijos o se pone triste, cuando sus hijos hacen cosas que no deben, entonces el padre se vuelve avergonzado delante de los demás. Eso es la diferencia, porque Dios es nuestro Padre y Él no quiere que nosotros practiquemos estas cosas como hacíamos antes. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Continuemos porque está interesante esto. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, dice aquí. Aquí lo dice, aquí va complementando, va explicando mucho mejor. Manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio. O sea, ¿el adulterio es una obra de la carne? Sí, adulterio. Ya hemos visto que adulterio es que personas estando casadas tienen relaciones extramatrimoniales, que viene a ser la infidelidad. Fornicación, que hemos hablado. Inmundicia, que hemos hablado, que aquel que tiene un lenguaje soez, grosero, disoluto. Lascivia, deseo y actividad. Es aquella persona, un lascivo o una lasciva es aquel que tiene un deseo y que tiene actividad sexual exacerbados, o sea que no se satisface, busca tener relaciones sexuales cada día, o sea, siempre está en ese plan, ¿no? Pero tengo que satisfacer mis necesidades. Sí, entiendo que tienes que satisfacer tus necesidades, pero cuando el Señor bendice tu hogar, bendice tu matrimonio, tus necesidades son satisfechas conforme a la voluntad de Dios. Y es más, la relación sexual es dentro de lo que Dios ha establecido, es de su agrado, pero cuando nosotros lo hacemos a escondidas, a espaldas de Dios, es ahí donde Él se entristece y Él no le agrada. Y es más, sobre esto, por
por aquellas personas que practican estas cosas, dice la Biblia, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, un obra de la carne, idolatría que hemos visto, hechicería, aquellos que practican las artes ocultistas, espiritistas, adivinos, agoreros, encantadores, sortilegos, magos, enemistades. Aquella persona, dice, enemistad es el odio que puede existir entre dos o tres personas o más personas. ¿Cuántos hemos practicado el odio? Hemos tenido enemistades entre uno o dos más personas, pleitos. El pleito viene a ser el enfrentamiento de dos o más personas cuando no coinciden en sus opiniones y se genera un pleito. Usted diremos, pero existe la libertad de expresión, sí, se respeta la opinión de cada uno sin llegar al pleito, esa es la diferencia. Dice acá, celos, aquella persona que es celosa, ¿no? Hay dos tipos de celos. Uno se ve claramente en la Biblia cuando Jesús dijo, el celo por tu casa me consume. Es un celo diferente, es un celo santo, porque él vio que en la iglesia del Señor, el día domingo, el día del Señor, perdón, el día del Señor, estaban vendiendo en la iglesia como un mercado. Entonces Jesús, cuando vio eso, que la iglesia, al templo donde se iban a adorar a Dios, lo habían convertido en un mercado, él se molestó, se enfureció y él dice, el celo por tu casa me consume, y comenzó a darles a latigazos a la gente. Eso es un celo santo por el reino de Dios, por la obra de Dios, por amar a Dios. Y hay otro celo carnal que nosotros conocemos, el celo que tú te puedas tener con tu pareja, que puedas tener con tu esposa. Hay algunos que aún estando casados tienen celo de su esposa, celo de su esposo, un celos enfermizos, celos de porque se va a trabajar o cada rato están llamándole, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿No? Entonces se generan pleitos, se generan contiendas, se generan rencillas ahí por la falta de confianza. Es el celo carnal. Luego tenemos iras, bueno, la ira, los enojos, ¿no? Los arrebatos de ira, de cólera que podamos tener en algún momento. Contiendas que hemos visto, una contienda viene a ser eh, contienda viene a ser unas discusiones. Las contiendas vienen a ser aquellos que les gusta discutir, pleitear, hablar fuerte, mal, entrar en contrapunteo, ¿no? Disensiones. Disensiones son aquellas personas que dicen que falta de estar de acuerdo. Disensión es cuando no hay un acuerdo entre ambas personas o entre dos o tres o cuatro personas o más. Eso es una disensión, siempre están ahí divididos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Borracheras, que sabemos que es una borrachera. Orgías, es cuando hay orgías, viene a ser, dice, fiestas desenfrenadas donde se come, se bebe y se mantienen relaciones sexuales totalmente descontroladas, ¿no? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les hablo, como ya les he dicho antes, dice Pablo, ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, aquí está la gran cosa. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pregunto, ¿con cuál de estas cosas te identificas o te has identificado antes? Yo, de todo lo que hemos hablado, me he identificado con la gran mayoría de lo que yo hacía antes. Lo que yo hacía antes. Entonces, pero ahora ya no practico estas cosas. Dice, que los que practican, dice aquí claramente, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les he hablado. Y como yo les he dicho también antes en otra oportunidad, que los que practican estas cosas, aquellas personas que insisten en practicar estas cosas, dice la Biblia, no entrarán, no heredarán el reino de Dios.
¿Y estas personas en qué camino se encuentran? En el camino ancho. Y su fin es la perdición, eterna separación entre Dios y el hombre. Los que no practicamos estas cosas ya no estamos en ese camino, estamos en otro camino, el camino angosto, que pocos lo encuentran, que pocos deciden caminar o transitar por esos senderos, pero que al final te lleva a la vida eterna, al cielo, que un día estaremos con Dios, conociéndole cara a cara, y le conoceremos a Él tal como es, y estaremos con Él. Dice aquí, para ver la lista de personas que no irán al cielo, dice, no importa qué cosas buenas hayan hecho o tantas cosas buenas que han hecho aquí en la tierra. Hay gente que es buena gente. Hay gente que es la mejor gente, la más buena del mundo, que tú dirías, ese es un pan de Dios, ese es un hombre bueno, esa es una mujer buena. Ellos merecen ser galardonados, felicitaciones. Sin embargo, ellos pueden donar muchas cosas, pueden dar, ayudar, son buenos, sí, pero también practican estas cosas. Entonces, ¿de qué sirve practicar? ¿De qué sirve ser tan buena persona y al final practicar esto a escondidas donde nadie nos ve? No sirve de nada. Dice, estas cartas escribió el apóstol Pablo a la gente que estaba en la iglesia. Quiere decir que aún esto se practica, aún la gente que va a la iglesia hoy en día practica estas cosas, no te puedo asegurar. Puede ser como también no puede ser. ¿Por qué? Porque a la iglesia van todo tipo de personas y nadie sabe cómo viven o qué es lo que hacen. Solamente Dios y ellos. Pero una persona que se ha arrepentido de sus pecados ya no practica estas cosas. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se sabe que una persona está bien delante del Señor? Por sus frutos, por su relación que tiene con Dios, por su vida que tiene con Dios, por su amistad que tiene con Dios. Es muy diferente. En cambio, una persona que practica las cosas que hemos hablado, de las cuales no heredará el reino de Dios, siempre es una persona que está apagada, que no sabe comunicarse con Dios, que no puede comunicarse con Dios, que no puede llegar a adorarle a Dios, que no puede llegar a expresar su amor a Dios libremente, pero que está practicando estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros practicamos el pecado, no podemos acercarnos a Dios. Existe una separación entre Dios y los hombres, totalmente, por causa de nuestro pecado, dice la Biblia. No porque Él quiere, es por nuestro pecado. Nosotros nos separamos de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestro gran examen final? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro gran examen final? Leamos 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. A ver. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿Qué dice? Aquí está. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario, dice, porque es necesario que todos nosotros, dice, porque es necesario que todos nosotros, dice todos, no dice unos cuantos, todos, tú y yo estamos incluidos ahí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un día estaremos parados delante del trono de Dios. Dice, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es Dios. O sea, no hay nadie que va a decir que no es Dios. Aún creas o no lo creas, aún vivas para Dios o no vivas para Dios, la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Tal vez ahí el más recio y duro que no cree en Dios, ese día se doblará sus rodillas y ese día confesará que realmente Él es Dios. Y dice que cada uno compareceremos, tú y yo estaremos delante de Dios. Compareceremos,
dice, ante el tribunal de Cristo. Escúchame, ahí ante el tribunal de Cristo, ahí ya no va a ser que, Señor, ten piedad y misericordia de mí. No, ahí es el tribunal de Cristo, donde chicos y grandes, jóvenes y adultos, ancianos, seremos juzgados por las cosas que hemos hecho estando en la tierra, sea bueno o sea malo. Ahí es donde Jesús va a decir a mucha gente, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero ¿por qué me dices eso? Si yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, hablé de ti a la gente, en tu nombre hice milagros. Pero también después de hacer eso, tenías otra doble vida y eso a Dios no le agrada. Esa es la gran diferencia. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Veamos qué dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Aquí lo tenemos. Dice el Señor, pero Dios, escucha esto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los tiempos, escucha bien lo que dice la palabra, habiendo pasado por alto, o sea, como que se hizo la vista gorda, así, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia, o sea, los tiempos de tu ignorancia en que tú vivías, en que tú y yo vivíamos pecando, haciendo lo malo delante del Señor. Vivíamos de acuerdo a nuestro modo, como nosotros queríamos, ¿no? Que nadie se meta en mi vida, yo vivo como yo quiero, como a mí me gusta, que nadie se meta en mi vida. Está bien, Dios pasó por alto esos tiempos de ignorancia, de la ignorancia en que vivíamos. Dice, pero ahora manda a todos los hombres. Dice, manda a todos los hombres. Clave, Él no está diciendo, te invito. Él no está diciendo, si quieres. Él no está diciendo, te sugiero. Él está diciendo, ahora manda a todos los hombres. No dice a unos cuantos. No dice a los de la iglesia. Dice a todos los hombres, a todos los que van a la iglesia como los que no van a la iglesia. En todo lugar, en todo el mundo, que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepienta, que se arrepienta, arrepienta de qué, del pecado en que vivimos, del pecado en que hemos vivido, que se arrepienta de qué, del pecado, ¿cuál pecado? Pecado que se practica día tras día en nuestra vida diaria. Por cuanto ha establecido, dice, por cuanto ha establecido un día, dice, ha establecido un día, Dios ha establecido un día en la cual juzgará al mundo con justicia. Él juzgará al mundo con justicia. Ahí Él va a ser juez. Ahí Él no va a ser ya el Salvador. Ya Él nos salvó. Él está diciéndonos, ya hice mi trabajo para salvarles. Ahora te toca a ti recibir tu salvación. Pero en ese día donde Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, Él no va a venir como Salvador, sino va a ser juez. Y ahí seremos juzgados por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, como habiendo levantado a los muertos, por Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos salvación y perdón de pecados. Pero esa salvación y perdón de pecados se tiene cuando tú le recibes, cuando tú recibes la salvación. ¿Cómo recibes la salvación? Cuando tú te arrepientes de tu pecado, ahí recibes la salvación y pasas a ser hijo de Dios. Dios un día va a juzgar al mundo con justicia. Y un día estaremos parados todos en el tribunal de Cristo. Todos. Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia en que vivíamos. Pero ahora te dice, ya, eso ya pasó. Te di el chance. Ahora te toca arrepentirte. Ahora te mando a que te arrepientas. Él no está invitando. La pregunta es,
¿Tú le harás caso? ¿Le harás caso al Señor? ¿Te arrepentirás o simplemente harás la vista gorda? Dice, según Mateo capítulo 12, versículo 36, según Mateo capítulo 12, versículo 36, dice el Señor, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Wow, ten cuidado lo que hablas. Tengamos cuidado de lo que hablamos. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Te hago una pregunta. ¿Tú alguna vez has dicho una mentira? Bueno, sí, ya. Que digas una mentira al día. Ya. El año tiene 365 días. Quiere decir que al año dices 365 mentiras. ¿Cuántos años tienes? 20, 40. Multiplica los 365 por la cantidad de años que tienes. ¿Cuántas mentiras, que viene a ser una palabra ociosa o engaño, y de cuáles tú darás cuenta en el día del juicio? Eso es considerando solamente una mentira al día. Imagínate si decimos mentiras. Imagínate si odiamos a alguien. Imagínate si tenemos pensamientos sucios. Imagínate si hablamos mal de alguien. Imagínate si hablamos groserías. Hay gente que habla grosería y media cada 4 minutos o 2 minutos o un minuto. De toda palabra ociosa que hablemos los hombres aquí en la tierra daremos cuenta en el día del juicio. Conclusión. ¿Se podrá esconder algo a Dios en el día del juicio? Para todos los palomillas, para todos los gallos, para todos los que saben hacer la jugada, para todos aquellos que saben sacar la vuelta al sistema, ¿podrás esconder algo a Dios en aquel día? Medio difícil. No se podrá. Conclusión. Todos hemos pecado y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos hemos pecado. Todos. No hay uno que diga que no hemos pecado. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Quiere decir que todos tenemos nuestro error. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Todos sabemos cuál es nuestra debilidad. Todos sabemos cuál es nuestro pecadillo que nos gusta y que no queremos dejarlo. Por lo tanto, dice, estamos separados de la gloria de Dios. ¿Y qué merecemos? Por lo tanto, merecemos el castigo eterno de Dios. Porque Dios no va a pasar por alto el pecado sin ser castigado. Dios exige justicia por el pecado. Entonces va a tener que castigar. Entonces, tú hoy día me dices, tú me has hablado de mis pecados, de mis errores, de mi debilidad, de mis problemas, pero tú eres tan bueno, tú eres tan santo, tan puro. No se trata de eso. Se trata de aprender la palabra de Dios. Y esto ha sido una radiografía espiritual para saber y poder identificarnos con qué o en qué estamos fallando y en qué estamos ofendiendo a Dios, en qué actitudes o en qué cosas que estamos haciendo estamos ofendiendo a Dios. Pero Él no nos ha dejado con el problema en la mano. Déjame decirte que hay buenas noticias. Dios se encarga de hacernos ver nuestro problema, nuestra radiografía espiritual, y donde nos choca, nos da el punto en el clavo y nos hace dar cuenta en que nosotros estamos cometiendo pecado. Pero déjame decirte que Dios no solamente te hace ver el problema, sino que te da una solución. Y eso lo vamos a estudiar el día de mañana. Eso quería compartir contigo.
que nosotros debemos entender que hay dos caminos y todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Romanos 3:23. Nada vamos a esconder a Dios en aquel día, en el día del juicio. Por eso te animo a ti, como dice el Señor, manda, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, manda, no invita, manda que se arrepientan. ¿De qué te vas a arrepentir? Del pecado en que se vive. De eso, tú sabes cuál es el pecado en que tú estás viviendo. Pero Dios te ama mucho y no te ha dejado con el problema en la mano, sino que tiene una solución para ti, para que tú puedas ser libre y puedas ser una persona diferente, que camines y vivas con Él toda tu vida. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer y podemos responder. Pero quiero agradecerte mucho por este tiempo, por que podemos pasar juntos, y mañana estaremos nuevamente a las 8 de la noche a través de Facebook Live y por la página Red de Hombres Cristianos. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Que tengas una buena noche. Hasta mañana. Chao.